Atención, que son más de 27.000 audios que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder en la investigación por supuesta manipulación de testigos. Algunas de esas grabaciones, según el alto tribunal, comprometerían al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe sostiene encuentros y conversaciones con el ganadero Juan Guillermo Villegas. Los investigadores tenían interceptadas las comunicaciones de Villegas debido a un proceso en su contra. Atención, que se reactiva el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe dentro de la investigación por presunta manipulación de testigos. Con primicia en Noticias RCN, los audios de una conversación entre un abogado del expresidente Uribe y la esposa del testigo que, según la investigación de la Corte Suprema, era sujeto de supuesta manipulación. La decisión de la Corte Suprema de solicitar que se abra una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos se fundamenta en que los investigadores escucharon en más de 2.400 grabaciones de llamadas telefónicas. Las interceptaciones son legales y están dentro del proceso que paradójicamente se inició por denuncia penal de Uribe contra el senador Iván Cepeda, a quien él le atribuía la misma conducta por la que ahora el exmandatario será investigado. Y por primera vez en Colombia, un expresidente asiste a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, actual senador que gobernó el país, Colombia, entre el 2012 y 2010. Al exmandatario lo investigan por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia acaba de abrir indagación contra el expresidente Álvaro Uribe por el escándalo de la llamada ñeñe política. Detrás de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se esconden cientos de horas de interceptaciones telefónicas. La sala de la Corte Suprema que llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe también ordenó escuchar los testimonios de 43 personas, entre estas 17 narcotraficantes presos o condenados. Algunos de estos declararon en principio contra el exmandatario y luego de unos años se pasaron al bando de la defensa. Querido amigo de Noticias 1, yo le ruego no grabarme más. Y aquí está, esta es la imagen del día. El expresidente Álvaro Uribe, que ya había expresado sus intenciones de censurar a Noticias 1, durante el gobierno de su elegido Iván Duque censuró a este noticiero, y mientras los demás grababan su perspectiva sobre Venezuela, la cámara de Noticias 1 tuvo que hacerlo desde afuera del Salón de Santa Marta, que le fue cedido a él para la campaña de Iván Duque. Una cámara de Noticias 1 registró el ingreso esta semana de cada uno de los testigos del proceso que por manipulación de testigos adelanta la Corte Suprema contra el senador Álvaro Uribe. Mabel, la mayoría de los declarantes son exparamilitares condenados por graves crímenes contra la humanidad y tuvieron que ser trasladados desde diferentes cárceles del país. La Corte Suprema ha escuchado a 21 testigos en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. El 8 de octubre se escuchará en indagatoria al ex jefe de Estado. Son 43 los testigos entre excongresistas, exparamilitares, exfiscales y abogados, los llamados por la Corte Suprema de Justicia a declarar en el proceso por la presunta manipulación de testimonios en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por este alto tribunal. Hoy se realizó el tan esperado debate del senador Iván Cepeda, el expresidente y también senador Álvaro Uribe Vélez. Con nombre propio, Cepeda habló de los presuntos vínculos de Uribe con el cártel de Medellín y con grupos paramilitares. Una sala de justicia y paz ordenó a la Fiscalía ampliar la versión libre de un exparamilitar por una incursión de esos grupos ocurrida en el año 2001. La decisión está relacionada con el expresidente Álvaro Uribe. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia admitió una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe. Se trataría de un presunto delito electoral. El alto tribunal deberá determinar si el ahora senador Uribe tuvo alguna relación con una presunta compra de votos para la campaña del presidente Duque en La Guajira. La denuncia se basa en interceptaciones al ñeñe Hernández, un ganadero asesinado meses atrás y quien era afín a la campaña Duque presidente. En esas conversaciones se hablaría de la supuesta compra de votos. Detrás de la supuesta manipulación de testigos, de la cual se señala al expresidente Álvaro Uribe, está el nombre de Juan Guillermo Monsalve, el hombre a quien se dice estarían presionando para que cambie su versión ante la justicia. Juan Guillermo Monsalve Pinedes, hoy el principal testigo en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Se trata del hijo del que por años fue el administrador de la hacienda Guacharaca, de propiedad de los Uribe Vélez. Yo tenía 8 años cuando entramos. Este confeso paramilitar fue quien le contó al senador Iván Cepeda en esta declaración los que serían los vínculos de esa familia con grupos paramilitares. Según el dicho del testigo, los Uribe Vélez convirtieron la hacienda Guacharacas en el centro de operación donde se entrenaban grupos paramilitares. Juan Guillermo Monsalve aseguró que el expresidente Uribe, en calidad de gobernador de Antioquia, permitió no solo la conformación del bloque Metro, sino también la expansión de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. La acción judicial sostiene que Uribe habría vulnerado el régimen de inhabilidades como senador debido a que supuestamente participó en los debates de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, a pesar de que habrían aceptado un impedimento. Aunque el paramilitar Francisco Villalpa declaró sobre la relación entre Álvaro Uribe y la masacre del Aro en 2008 antes de ser asesinado, solo hace días su declaración llegó a manos de un representante investigador. El proceso contra Uribe fue abierto en febrero de este año. En ese momento, la Corte archivó una investigación contra el senador Iván Cepeda, a quien Uribe había denunciado antes por manipulación de testigos. Según la Corte, tras la decisión en su contra, Uribe y personas cercanas a él habrían incurrido en presuntas presiones indebidas a testigos. Otro asunto, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, llegó este martes al Palacio de Justicia de Bogotá para presentar su versión sobre la investigación que la Corte Suprema tiene en su contra desde el 24 de julio de 2018. La investigación busca esclarecer si el actual senador intentó influir en el testimonio del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vinculan con el nacimiento de las autodefensas de Antioquia, grupo que el exmandatario desmovilizó en su gobierno en el año 2006. Los documentos internos de Chiquita Brands muestran que sus directivos sabían que las contribuciones que pagaban a las Convivir en Colombia eran para los paramilitares. Por eso la Fiscalía pide ahora investigar si el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe, también lo sabía.
Y ahora vamos a Colombia. El senador Iván Cepeda Castro reveló en una rueda de prensa pruebas que inculpan al expresidente Álvaro Uribe por la manipulación de testigos falsos, mediante los cuales pretendía incriminar al senador Cepeda en caso de supuesta corrupción. La Corte Suprema de Justicia tomó hoy una nueva decisión en torno al escándalo por la supuesta compra de votos en la campaña presidencial del 2018. El alto tribunal abrió indagación preliminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por este caso. Es que el periodista colombiano Daniel Coronel y también columnista de la revista colombiana Semana explicó en un artículo publicado este sábado los detalles del expediente de la Corte Suprema en contra de Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo investigado por soborno y fraude procesal. Entre tanto, dos abogados del expresidente Uribe también fueron citados por la Corte para que rindan su testimonio, Jaime Lomana y Diego Cadena. Este último fue grabado en múltiples ocasiones mientras conversaba con su cliente y al parecer esas conversaciones lo comprometen. Juan Monsalve, uno de los dos testigos de mayor importancia contra los hermanos Uribe Vélez en el proceso sobre las actividades del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, tuvo que ser trasladado de reclusión hace una semana por temor a un nuevo atentado contra su vida. Hoy permanece aislado en una celda de alta seguridad. Y mucha atención porque hay información de último minuto. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe por las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda. Un grupo de investigadores de la Sala Penal interrogó esta tarde al pirata informático para indagarle sobre sus afirmaciones en el sentido de que el hoy senador tenía conocimiento de las actividades de recolección de información de forma ilegal para atacar el proceso de paz en La Habana y que habría sido aprovechada por la campaña de Oscar Iván Zuluaga. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la investigación contra el senador Álvaro Uribe por una presunta fabricación de falsos testigos contra el senador Iván Cepeda. A su vez, el alto tribunal cerró el caso contra el propio Cepeda. En varias columnas publicadas en la revista Semana en los últimos meses, el periodista Daniel Coronel ha venido revelando cuáles son esas pruebas en poder de la Corte Suprema de Justicia que derivaron en el llamado indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Vanessa, las 5 columnas de Daniel Coronel dieron a conocer las evidencias que vinculan al expresidente Uribe y a cercanos colaboradores suyos en una supuesta trama para voltear testigos. Una llamada a nombre del senador Álvaro Uribe habría precedido la carta de despido que recibió la esposa de uno de los testigos de cargo en la investigación contra él y su hermano por nexos con paramilitares y contra el expresidente por manipulación de testigos. Durante 14 años, la Fiscalía tuvo en sus manos los expedientes contra Álvaro Uribe por su presunta relación con 5 crímenes que van desde la creación del bloque Metro, de las AUC y 3 masacres, pero ninguna de estas cogió camino hasta que llegó a la Corte Suprema, según reporte de su sala penal. La Corte Penal Internacional recibirá la primera denuncia contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. El expediente fue remitido ya por la Organización Colombianas y Colombianos por la Paz. Uribe fue denunciado ante el Comité de Investigaciones del Congreso por haber acusado a los habitantes de una comunidad campesina de colaborar con la guerrilla. La causa por injuria y calumnia contra esa comunidad fue archivada por la Cámara de Representantes del Congreso del país. Esta sería la primera vez que una investigación rechazada por el Congreso llega a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Alias Alberto Guerrero, en su momento jefe del bloque Cacique Pipintal, envió a la Corte Suprema una carta en la que reitera su testimonio que involucra a los hermanos Uribe con el bloque Metro. Avanzamos. Múltiples reacciones se presentaron en Colombia tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inocente al senador Iván Cepeda y decidió investigar al expresidente, también senador Álvaro Uribe Vélez. Después de que Carlos Enrique Areiza, otro testigo de casos penales de importancia política en el país, sufrió un atentado contra su vida, se trata de alias Tasmania, quien ahora confesó que participó del montaje del gobierno de Álvaro Uribe contra el investigador de la parapolítica Iván Velázquez. El 24 de julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada por los delitos de soborno y fraude procesal. El caso está relacionado por una presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema ahondará en las 2 denuncias penales interpuestas contra el senador Álvaro Uribe Vélez tras los más de 25.000 audios de José Guillermo El Ñeñe Hernández, que lo vinculan con la supuesta compra de votos durante la campaña del presidente Iván Duque. Ni un peso de eso entró a la campaña y se compraron votos. Por el escándalo de la ñeñe política, se han abierto procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, tendrá que dar su versión la exfuncionaria María Claudia Daza, que trabajó para el senador Álvaro Uribe Vélez, la fiscal que engavetó las interceptaciones del Ñeñe Hernández y el congresista David Racero, que interpuso la demanda. Tras este escándalo también fue citada la exreina María Mónica Urbina, viuda del empresario. Primicia La Noche y Noticias RCN. Habla Carlos Eduardo López Callejas alias Caliche. Se trata de uno de los principales testigos en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe y el congresista Hernán Prada. Un abogado del expresidente Álvaro Uribe podría terminar en la cárcel. La Fiscalía le imputará cargos a Diego Cadena, antiguo defensor de narcotraficantes del Valle. La Fiscalía le imputará cargos a Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, por presuntamente haberle ofrecido favores jurídicos y dinero a testigos presos para favorecer al expresidente. Pues a propósito, la hacienda del ubérrimo de Álvaro Uribe y su familia recibió subsidios por más de 3.000 millones durante su gobierno, según se desprende del informe de la Contraloría hizo en su momento y que en este aspecto no ha tenido desarrollos desde entonces. El jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, quien declarara en Justicia y Paz que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son los fundadores del bloque Metro paramilitar, pidió ser escuchado en la JEP. Sierra fue absuelto en un proceso por calumnia que los Uribe impetraron contra él luego de su declaración inicial.
Y en el contexto les contamos que el expresidente Uribe fue citado en indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en un proceso penal que paradójicamente se desprendió de una denuncia que él mismo interpuso contra Iván Cepeda. Guillermo Gómez. Mabel, Cepeda fue absuelto de la acusación de manipulación de testigos, pero en cambio la Corte encontró indicios de que quien intentó voltear los testimonios en su contra para ponerlos a su favor habría sido el exmandatario. Aunque su papá sostiene que los únicos negocios que progresan en Colombia son el narcotráfico y la minería ilegal, sus hijos abrieron hoy un centro comercial de 120.000 millones de pesos en Montería. Hoy abrió sus puertas el centro comercial Nuestro Montería, de propiedad de los hermanos multimillonarios Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, quienes invirtieron 45 millones de dólares, según información oficial de su grupo económico, en la construcción del complejo empresarial conformado por 155 locales comerciales, con 530 parqueaderos para vehículos y 80 para motos. Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Cualquier sociedad decente, y esa palabra la pongo entre comillas, es decir, donde la política se hubiera construido con valores democráticos, ese expresidente debería estar preso. El Procurador General de la Nación dijo, se la fumó verde. Él debe saber qué diferencias hay entre fumarse la verde y no, porque no, ahí sí.